¿Tenéis algún evento u ocasión especial donde tengáis que ir muy elegantes vestidas? Bueno, pues aquí tenéis un collar súper precioso y muy elegante para esas ocasiones. Y si quieres saber cómo se hace, quédate a ver el vídeo. Voy a comenzar. Tengo la aguja enhebrada con 1,5 metros de hilo y aquí tengo parte del material que voy a usar para hacer este hermoso collar. Y mirad, voy a enfilar 4 rocallas y 3 tupis de 6 milímetros en este hermoso color rojo que se llama color cian. Llevamos al final del hilo. Aquí juntamos los 2 hilos y hacemos 3 nuditos. Dejamos un trocito para luego rematarlo mucho mejor, ¿vale? Bueno, pues así me quedaría. Y ahora mirad, voy a pasar al siguiente tupí. Aquí vamos a tirar un poquito del hilo con un poquito de fuerza para que el nudo me quede dentro del tupí y ya no se nos desbarate la labor. Pasamos al siguiente tupí. Y bueno, esta sería la primera serie, pero las series que os voy a decir ahora son las que vais a repetir todo el tiempo. Primera serie, vamos a enfilar un tupí, rocalla, perlita, rocalla y tupí. Esta sería la primera serie, tupí, rocalla, perlita, rocalla y tupí. Metemos la aguja por el lado contrario de donde sale el hilo de este tupí. Tiramos y me quedaría así, de esta manera. Pasamos al siguiente tupí, a la siguiente rocalla. Y a la siguiente perlita. Y vamos a enfilar rocalla, 3 tupis y rocalla. Esta sería la siguiente serie. Rocalla, 3 tupis y rocalla. Metemos la aguja por el lado contrario de donde sale el hilo de la perlita. Pasamos a la siguiente rocalla, al siguiente tupí y al siguiente tupí. Y estas serían las 2 series que vamos a repetir todo el tiempo hasta tener el largo del contorno de nuestro cuello, por supuesto siempre menos lo que mida el cierre. Voy a repetir de nuevo estas 2 series. La primera serie sería tupí, rocalla, perlita, rocalla y tupí. Esta es la primera serie. Metemos la aguja por el lado contrario de donde sale el hilo del tupí. Pasamos al siguiente tupí, a la siguiente rocalla y a la siguiente perlita. Y la segunda serie sería rocalla, 3 tupis y rocalla. Rocalla, 3 tupis y rocalla. Metemos la aguja por el lado contrario de donde sale el hilo de la perlita. Pasamos a la siguiente rocalla, al siguiente tupí
y al siguiente tupi. Y volvemos a repetir de nuevo estas dos series. Como podéis ver, es muy fácil de hacer, muy fácil. Bueno, pues yo voy a continuar hasta tener el largo del contorno de mi cuello y ahora vengo. Como podéis ver, tengo hecho un trozo, pero me he quedado sin hilo y vamos a rematarlo. Mirad, he terminado poniendo la segunda serie y ahora mirad, voy a retroceder así entre las cuentas de esta manera. Y por ejemplo aquí metemos la aguja entre dos cuentas, se hace una anilla, metemos la aguja por ella, tiramos y repetimos 2 veces más. Seguimos pasando por otras poquitas de cuentas, siempre en la misma dirección del hilo. Eso es muy importante. Por ejemplo, aquí tiramos bien y podemos cortarlo. He puesto otro 1,5 metros de hilo y vamos a unirlo a la pieza. Mirad, voy a meter la aguja por esta rocalla y por el siguiente tupi. Aquí el extremo del hilo, perdón, que se me ha salido. Aquí el extremo del hilo lo sujetamos con el dedito para que no se nos escape. Y aquí metemos la aguja entre dos cuentas, se hace una anilla, metemos la aguja por ella, tiramos y repetimos 2 veces más. Pasamos al siguiente tupi y continuamos con nuestro trabajo. Y yo tenía que volver a repetir de nuevo las 2 series. Una vez tenemos terminado el largo del contorno de nuestro cuello, por si queréis saber, yo he puesto 42 centímetros. Vamos a terminar exactamente igual que hemos empezado. Para ello voy a enfilar un tupi, 4 rocallas, y otro tupi. Metemos la aguja por el lado contrario de donde sale el hilo de este tupi. Volvemos a pasar por las cuentas porque ya sabéis, esta parte es la que aguanta el tirón porque es donde vamos a poner el cierre y tiene que estar lo más fuerte posible. Bueno, una vez aquí, mirar, voy a salir a la sexta perla. Contamos 1, 2, 3, 4, 5 y en la sexta vamos a salir. Para ello vamos a ir pasando entre las cuentas, siempre en la misma dirección del hilo, es decir, vamos a reforzar un poquito el collar. Bueno, como podéis ver, he salido a esta rocalla de la sexta perla. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 a esta rocalla de aquí, ¿vale? Y mirad, vamos a enfilar una rocalla y metemos la aguja por la siguiente rocalla. Y ahora mirad, voy a enfilar 2 rocallas, perlita, 2 rocallas, vamos a poner una gota, también es de color cian, 2 rocallas, perlita y 2 rocallas. Esta sería la serie. A ver que lo pongo para que lo veáis bien. Son 2 rocallas, perla, 2 rocallas, gotita,
2 rocallas y perlita. Y mirar, vamos a meter la aguja por la siguiente rocalla de la siguiente perla, que es esta de aquí. Y nos tiene que quedar así, de esta manera. ¿Veis? Ahora voy a enfilar una rocalla y metemos la aguja por la siguiente rocalla. Así quedaría. Como podéis ver, es muy fácil de hacer, muy fácil de hacer. Bueno, pues ahora voy a ir pasando entre las cuentas, así de esta manera, hasta salir a la siguiente rocalla de la siguiente perla. Una vez aquí enfilamos una rocalla, metemos la aguja por la siguiente rocalla. Volvemos a hacer esta misma serie, la de 2 rocallas, perlita, 2 rocallas, la gota, 2 rocallas, perlita y 2 rocallas. ¿Veis? 2 rocallas, perlita, 2 rocallas, gota, 2 rocallas, perlita y 2 rocallas. Y metemos la aguja por la siguiente rocalla de la siguiente perlita. Y me quedaría así, de esta manera. Enfilamos una rocalla. Metemos la aguja por la siguiente rocalla. Y hacemos lo mismo que las anteriores, pasamos por las cuentas hasta salir a esta rocalla de aquí, ¿vale? Voy a hacerlo de nuevo para que veáis que es muy fácil, muy fácil de hacer. Simplemente a veces es cuestión de poner el hilo en la dirección adecuada. Pasamos al siguiente tupi, la siguiente rocalla, la perlita y a la siguiente rocalla. Enfilamos una rocalla, metemos la aguja por la siguiente rocalla. ¿Veis? Y volvemos a poner la misma serie. Volvemos a pasar entre las cuentas hasta salir a la siguiente perla. Bueno, aquí enlazaría esta perla con esta otra poniendo esta serie. Y volveríamos a pasar hasta salir a esta rocalla. Volvemos a poner otra serie. Volvemos a pasar entre las cuentas hasta salir a esta rocalla. Así hasta completar un total de 7 gotitas. Bueno, esta sería la última serie, ya sabéis, 2 rocallas, perlita, 2 rocallas, gotita, 2 rocallas, perlita y 2 rocallas. Metemos la aguja por la siguiente rocalla de la siguiente perla, enfilamos una rocalla y metemos la aguja por la siguiente rocalla. Bueno, y ya la tendría puestas todas. Me vais a perdonar porque me parece que os he dicho 7 gotas y son un total de 6 gotas las que vamos a poner, ¿vale? Pues una vez aquí, sencillamente vamos a ir pasando entre las cuentas, como siempre en la misma dirección del hilo, así reforzamos mucho más el collar.
Y bueno, cuando lleguemos al otro extremo, aquí al principio, pues sencillamente rematamos el hilo como os he enseñado anteriormente en el vídeo. Bueno, pues solo nos queda de poner los cierres. Mirad, aquí tengo una anilla, la vamos a abrir. La vamos a meter aquí por las rocallas. Vamos a coger una parte del cierre y le vamos a poner. Y cerramos. Y en el otro lado lo mismo, abrimos la anilla, metemos aquí entre las rocallas, ponemos la otra parte del cierre y cerramos. Bueno, pues aquí tenéis el resultado, ya veis qué collar tan precioso, tan fácil de hacer y súper elegante. Nada más por hoy, espero que os haya gustado el vídeo, darle al like y compartirlo para poder seguir disfrutando de vídeos tan preciosos como este. ¡Adiós!